el de todos. Pero yo prometo que voy a ser breve y al punto porque ya sí tenemos mucha información para que no deje de ser pedagógico el taller. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, creo que sí. Hermanos, voy a rápidamente, en verdad, sí, voy a tratar de hacerlo breve y agradezco mucho a la hermana Mariela. La hermana Mariela siempre nos da información tan precisa y tan profesional. Gracias al Señor por ella y por el trabajo tan especial que lleva haciendo durante tantos años con nosotros. Es una verdadera bendición. Voy a compartirles un poquito sobre los talleres, el aprendizaje experiencial. Me pidieron ese tema y eh, para aplicarlo en la escuela dominical como un método de enseñanza. Hay diferentes tipos de aprendizaje y lo hermoso es que la palabra del Señor, Jesús aplicó todos los métodos de aprendizaje y eso es algo supremamente valioso y que nos demuestra una vez más que la Biblia siempre, la palabra del Señor siempre es actual. Entonces, voy a abrir aquí, a ver si puedo, para hablarles sobre el aprendizaje experiencial y entonces compartir un poquito qué es el aprendizaje experiencial, cómo funciona y por qué es útil. Entonces, como la palabra lo indica, el aprendizaje experiencial es aprender a través de la experiencia. Les quise mencionar algunos tipos de aprendizaje para que veamos que hay muchos estilos de aprendizaje. Aquí solamente les enumero algunos. Está, por ejemplo, el aprendizaje memorístico, que es la repetición constante o la que produce un aprendizaje a largo plazo. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, estas palabras repetirás a tus hijos. Era una manera de asegurarse que ellos aprendieran a través de la memorización. Está el significativo, que es utilizar un conocimiento que se enlaza con otro, que se aprende de manera previa. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la ley. El Señor toma la ley y la amplía en la gracia cuando él dice, la ley dice, no adulterarás, pero yo os digo, cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ha adulterado. Entonces, esa conexión entre ambos, entre el conocimiento previo y el conocimiento ampliado, se llama aprendizaje significativo. El aprendizaje de mantenimiento es cuando se repite una metodología porque resulta ser útil. Por ejemplo, los israelitas repetían continuamente la ley y basaban su comportamiento en la ley. También encontramos el aprendizaje innovador, que es cuando la persona produce rutas de aprendizaje basadas en su desarrollo de habilidades. En esto podríamos utilizar, por ejemplo, a Jesús en un aprendizaje innovador cuando les dice, miren a las aves del campo que no trabajan, miren a los lirios que no hilan, pero vuestro Padre Celestial los sostiene. Era una manera innovadora de enseñarles a ellos una lección de confianza. En la visual, es obviamente el tipo de aprendizaje que se utiliza en este momento, pues usando imágenes, cartulinas, filminas. En los tiempos bíblicos, Jesús decía, mirad los campos que ya están listos. Era una manera visual de conectar una idea un texto de la palabra con la idea de hablar de Cristo. También está el de compartir el evangelio, está el tipo de aprendizaje auditivo, obviamente es el que se utiliza para la escucha activa. Vemos a Jesús dando el sermón del monte, las bienaventuranzas, donde todos están allí listos para aprender y escuchar el mensaje. Está el aprendizaje del descubrimiento. Este es otro tipo de aprendizaje porque propone que cada persona reciba los contenidos y elabore respuestas de forma activa. Por ejemplo,
los discípulos estaban con Jesús y entonces luego ellos, el Señor les habla la palabra y luego se suben a la barca y se van con él y en medio de la tormenta aprenden una grande lección, hacen un descubrimiento por sí mismos acerca de la fe. El repetitivo es precisamente, habla de repetir, allí también podemos incluir los mandamientos, la ley que se repetía. El asociativo es cuando se asocian dos fenómenos o situaciones determinadas. Por ejemplo, la ley dice, el Señor les dice, en sus manos está el bien y el mal, escojan qué desean, es decir, es asociar dos situaciones. Ustedes tienen el bien y el mal, decidan a quién quieren servir. Está el cooperativo, donde todos los alumnos trabajan en grupo. Un buen ejemplo es la Torre de Babel, que pues no era para bien, pero fue un éxito en comienzo porque todos tenían el deseo y la Biblia dice que no desistían en su pensamiento, cooperaron en el trabajo hasta que el Señor tuvo que confundirlos. El explícito, Jesús en el templo, se utiliza cuando las personas tienen una manera de exponer sumamente contagiosa o que sí, que causa conexión con el público. Encontramos a Jesús a los 12 años dando unas lecciones tremendas sobre la ley y asombrando a los fariseos, aplicando este tipo de aprendizaje. Y el implícito, que es un aprendizaje espontáneo, donde no se toma conciencia de lo que se está haciendo, pero se está aprendiendo al mismo tiempo, como cuando el niño se cae y se levanta, se cae y se levanta y está aprendiendo a caminar, pero él mismo no sabe lo que está aprendiendo. Y entonces finalmente llegamos al aprendizaje experiencial. Hay otros tipos de aprendizaje, pero quise traerles esos y demostrarles cómo tan hermoso el Señor conecta. La Biblia tiene todos los tipos de aprendizaje, así que este no es un conocimiento nuevo. El aprendizaje experiencial, como su palabra lo dice, ofrece una experiencia de aprendizaje específica que hace que el que lo está haciendo llegue a la reflexión y construya un mejor aprendizaje. Es básicamente aprender a través de las experiencias. Es la manera en que aprendemos mejor a lo largo de la vida. Uno de los mejores tipos de aprendizaje es el experiencial, aprender a través de nuestra propia experiencia. Entonces, cómo es el ciclo del aprendizaje experiencial? Tiene 4 cosas, elementos importantes. La experiencia concreta, actúo; la observación reflexiva, observo; la conceptualización abstracta, pienso; y la experimentación activa, aplico. Vamos a hacerlo simple. El ciclo del aprendizaje experiencial es actúo, observo, pienso, aplico. Por ejemplo, si queremos montar bicicleta o conducir un vehículo o mejorar nuestras habilidades con un idioma, entonces tomamos experiencia de lo conocido y lo llevamos a la práctica. El niño que quiere aprender a montar bicicleta se monta sobre la bicicleta, mira cómo funciona, la toca, la observa, trata de dar el pedal para seguir y a través de su experiencia observa cómo adquirir el equilibrio, por qué se cayó, cómo la velocidad y el equilibrio están relacionadas. Hay una experiencia a través de la observación y eso le lleva a él a tomar decisiones. Cuando me monte en la bicicleta, entonces debo dar un poco rápido al pedal para que el equilibrio y la velocidad me ayuden a mantener en la perspectiva que yo necesito para no caerme de la bicicleta y poder pedalear. Entonces es tomar como hacer una conceptualización abstracta. Voy a pensar cómo a través de la observación que tuve cuando pedaleé puedo mejorar este ciclo y entonces lo aplico. Así que estos 4 pasos lo llevan a él sin pensarlo y nos llevan a todos sin pensarlo en cualquier experiencia de aprendizaje que sea experiencial a aprender algo. Eso mismo nos pasa cuando aprendemos a conducir un vehículo, cuando aprendemos un idioma nuevo.
¿Por qué es bueno y cuáles son los ejemplos de el aprendizaje experiencial? Aquí los tenemos. Entonces les hablaba de la bicicleta, el de conducir, una pasantía, cuando el estudiante va y toma todos sus conocimientos y los utiliza en una pasantía donde él pone a prueba lo que sabe, aplicando estos 4 principios, o cuando el alumno en clase hace un experimento y ve cómo funciona y hace el mismo ciclo de los 4 pasos. ¿Cuáles son los beneficios de la aprendizaje experiencial? Tiene muchos beneficios, yo solamente puse algunos. La experiencia en el mundo real, es decir, tomo lo que sé, pero lo aplico en el momento. Eso lleva al alumno a tener mayor creatividad porque le da la oportunidad de pensar, de analizar otras opciones, de ser creativo, trabaja en el aquí y en el ahora. La historia bíblica es muy buena, pero ¿cómo me sirve ahora, en este momento? ¿Cómo la puedo aplicar? Le da autonomía porque él mismo desarrolla su propio motor de aprendizaje, le da motivación porque él está trabajando para que la teoría tenga aplicación, le da confianza porque desarrolla sus destrezas, le lleva a la reflexión, me equivoqué cuando hice esto, pero cuando hago esto funciona mejor, y mejora su estructura cognitiva porque le ayuda a algo que se repite mucho en las escuelas y en la universidad, nos dicen bastante sobre el análisis crítico o el pensamiento crítico, llevarlo más allá de lo simple. Entonces nos ayuda a hacer mejores conexiones cognitivas, incluso mejores conexiones neuronales, porque todos los 4 hemisferios están trabajando en desarrollar el experimento o la experiencia que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Conectando las historias bíblicas. Es una pregunta importante. Yo voy a dar la clase de escuela dominical. ¿Cómo la historia bíblica conecta con la actualidad? Por ejemplo, estoy hablando de Jesús en la tormenta. Bueno, aquí donde yo vivo no hay mar, no necesariamente ya necesitamos hacer estas rutas como los discípulos en el mar. Entonces, es como tomar una historia y decir, muchachos, les cuento que imagínense lo que pasó cuando Jesús invita a los discípulos a cruzar al otro lado y van en medio del mar y se desprende la tormenta tan terrible que rugía el cielo, la barca empezó a dañarse y Jesús parecía que dormía en medio de la tempestad. Bueno, en nuestro tiempo también hay tormentas, pero también hay otro tipo de tormentas. Por ejemplo, tenemos a veces tormentas emocionales. A veces nuestro estado de ánimo no es bueno porque nos pasa esto, esto y esto, y empezamos a hacer conexión de la historia con una situación que se aplica a la actualidad. Las tormentas de los problemas, las tormentas económicas, las tormentas, hay mucho tipo de tormentas que pueden conectar con la historia. Y en el taller experiencial siempre se deben utilizar estos 4 elementos importantes. Hacer trabajos manuales que lleven perdón, trabajos después de las clases o durante las clases que lleven al alumno a hacer un análisis partiendo de estos 4 principios. Actúo, observo, pienso y aplico. Entonces, precisamente, por ejemplo, en las escuelas bíblicas, los talleres experienciales son muy útiles. Antes hacíamos mucho los trabajos manuales, pero entonces, que también son útiles, obviamente, pero no ofrecen tanta profundidad en el aprendizaje como lo podría hacer un taller experiencial. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo uno.
Bueno, taller experiencial lo que quería demostrar es cómo es el trabajo en equipo. ¿Qué pasa cuando alguien del equipo falla, cuando no cumple todo el trabajo, cuando se atrasa, cuando no coopera? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que les di aquí rápidamente, entonces lo que podemos ver es, en primera instancia, actúo, es decir, desarrollo una estrategia de juego. ¿Cómo hacemos para que este hula hula pase de un extremo al otro sin que se rompa el círculo? Vamos a idearlo. Necesitamos trabajar en grupo. Entonces, esto desarrolla a través del juego herramientas hablando sobre la necesidad, por ejemplo, de la unión, de la conexión, de juntar ideas. Observo, lo pongo a prueba. ¿Funciona esta manera de pasarnos el aro a nosotros? ¿Hay algún punto en el que se rompe? ¿Tenemos que repetir el experimento para que podamos continuar juntos? Y eso me lleva al pensar, ¿realmente funciona la estrategia que hemos utilizado? ¿Va a ser útil? Y finalmente la aplico, adapto todos los cambios necesarios a través de esos pasos del actuar, observar y pensar, y finalmente entonces adapto toda la experiencia para que se cumpla el objetivo, que en este caso el objetivo del video es cómo aprender a trabajar juntos. Entonces, los talleres experienciales básicamente lo que propenden es eso, que llevemos al alumno a que él, a través de la experiencia, conecte su entendimiento con, en este caso, la palabra. Es muy útil, por ejemplo, para las escuelas bíblicas, reemplazar de pronto la manualidad, que de pronto ellos la botan, y más bien conectarla con juegos. La escuela bíblica se llama Sigo a Jesús. Entonces voy a formar competencias que sean de obstáculos. Hay obstáculos que me impiden llegar a Jesús. Entonces formo una carrera de obstáculos donde al final tengo una recompensa por haber logrado pasar esos obstáculos y llegar a Jesús, ¿sí? Un ejemplo, quiero hacer una escuela bíblica que hable sobre lo que yo soy en Jesús. ¿Quién soy yo? Entonces adecuo un cuarto y de pronto pongo una pantalla o escribo en la pared o en un tablero gigante, apago las luces, pongo una ambientación, pongo música y escribo en el tablero: soy amado, soy bendecido, soy salvo, soy perdonado, soy restaurado, y pongo al niño en el ejercicio de empezar a decir en voz alta lo que él es en Cristo: soy esto, soy aquello, soy, y después entonces hacer un análisis de introspección. ¿Qué sentiste cuando estás allá en el cuarto y en voz alta dices: soy amado, soy bendecido? Es como una manera, una reafirmación, ¿sí? Podría ser otro ejemplo de un taller experiencial. El otro ejemplo, por ejemplo, si vamos a hacer una escuela bíblica que sea Sigo al Blanco, entonces vamos a conseguirnos uno de esos que se ponen, que tiran el dardo para llegar al blanco. Entonces vamos a entrenarnos en cómo darle al blanco. El blanco es Jesús. ¿Qué estrategias podemos desarrollar para que nuestra puntería sea mejor? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, hago una escuela bíblica que habla sobre guardar los mandamientos. Entonces me iré una cobija grande, inflo 10 globos y escribo en cada uno los mandamientos, y hago un juego con los niños en el que 4 niños en cada extremo jueguen a lanzar hacia arriba los mandamientos y que ninguno se caiga. La vida a veces es difícil, a veces llega el viento, a veces no podemos estar firmes, pero nuestra tarea es mantener esos 10 mandamientos allí sin que se caigan. Entonces es una manera muy bonita y es mucho más reflexiva y de mayor conexión que el ponerlos a pintar de pronto
o ponerlos sino que es como una vivencia de yo tengo que mantener los mandamientos y aquí en esta cobija y no se me pueden salir y vamos a volver a practicar hasta que estos mandamientos podamos sostenerlos y entonces conectar eso con la Biblia, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para mantener estos mandamientos firmes, para que no se caigan? Preguntas como esas. En los talleres experienciales, entonces siempre están latentes estas 4 preguntas. Yo actúo, yo actúo, entro en la acción, yo observo cómo funciona, yo pienso, tomo decisión y finalmente yo lo aplico a la vida diaria. Entonces, ustedes pueden encontrar muchos recursos en YouTube y en muchas páginas pedagógicas que nos ofrecen juegos que son de tipo experiencial. La idea es que el niño conecte la historia con una experiencia que le haga tomar reflexión, decisión. Entonces, eso era todo, lo sinteticé rápido porque soy generosa, buena, amable y gentil. No sé si tengan preguntas, pero yo sé que ya no pueden pensar más. Entonces, hermanos, gracias y ojalá estos tips les ayuden para formar talleres experienciales y meditar en que la palabra tan hermosa, todos los tipos de aprendizaje están, ninguno es despreciable, pero pues como hay tantos cambios, pues nos toca ir usando los que nos dan resultado. El Señor los bendiga. Amén, amén. Bueno, pues vamos a poner en práctica rapidito a ver si alguna de las hermanas nos dice esos 4 pasos. Vamos a ver, y usted califique, hermana, a ver, ¿quién se dice estos 4 pasos sin mirar esas notas? A ver. 1, 2, 3. Puede abrir el micrófono. No todos a la vez. Actuar, observar, pensar y se me olvidó el último. ¿Alguien que le ayude? Y aplicar. Y aplicar, claro que sí. Bueno, ya la hermana nos dio aquí